¿Qué tal, jóvenes? Espero se encuentren bien en compañía de su familia. El día de hoy les traigo este video con el tema semejanza de triángulos, esperando sea de su utilidad. Veámoslo. Bueno, en matemáticas, cuando hablamos de semejanza, nos referimos a figuras que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Veamos. Las características son misma forma, mismos ángulos, medidas proporcionales. ¿Ok? Vamos a verlo de forma gráfica. Misma forma, sí, efectivamente, el triángulo formado por los puntos A, B, C tiene la misma forma que el de D, E, F. Perfecto. Tenemos los mismos ángulos porque aquí el ángulo de arriba es de 40 grados, igual que este. Tenemos aquí un ángulo de 90, lo mismo que este. 50, 50. Perfecto. Excelente. Entonces tenemos los mismos ángulos y las medidas son proporcionales porque es más pequeño este que el de acá. Tiene una razón. ¿De acuerdo? Veamos el siguiente. Entonces, cuando tenemos esto, dice, por lo tanto, aplicando la semejanza de triángulos, pues tenemos que el triángulo ABC, ¿sí? Es semejante, este símbolo es semejante al triángulo DEF, ¿correcto? Veamos este. Esto es muy importante, porque aquí ya nos ponen medidas, observen. Tiene la misma forma, mismos ángulos, medidas proporcionales. Proporcionales, tienen una razón. Observemos nuestra base del triángulo. Aquí tenemos 5 y acá tenemos 15. ¿Qué pasa? Si nosotros dividimos el mayor entre el menor, 15 entre 5, ¿qué tenemos? 3. ¿Qué quiere decir? Que este es 3 veces más pequeño que este. O viceversa. Este es 3 veces más grande que este triángulo. Vamos a ver si es cierto. Si tiene esa razón de que es semejante, entonces aquí que nos da 9, la medida 9 por 3 veces más grande es 27. Perfecto, así es. Y 7 por 3 veces más es 21. 5 por 3 veces más es 15. Correcto, correcto. Bueno. Pues ahora entonces veamos esto. Por lo tanto, aplicando la semejanza de triángulos, decimos que es semejante el triángulo ABC con el triángulo DEF. Correcto. Ahora veamos esto. Vamos a ver el ejemplo número 1. Observen. Misma forma, mismos ángulos, medidas proporcionales. Y aquí nos dicen, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Observen, jóvenes. Aquí nos dan solo una medida, ¿sí? Y nuestra medida o nuestro lado homólogo, ¿cuál sería? ¿Este de aquí? No, ¿verdad? Es el mismo lado tenemos que comparar. Es decir, este se tendría que comparar con el de acá, ¿de acuerdo? Este sí tenemos las 3 medidas, observen, las 3 medidas, de un lado tenemos 32, del otro 24 y del otro 16. Tenemos que encontrarlo primero en la razón. ¿Y cómo vamos a encontrar esa razón? Con nuestros lados homólogos para poder encontrar esa razón. Y siempre vamos a dividir el mayor entre el menor. Dice, obtengo la razón dividiendo lados homólogos. En este caso sería 32 entre 8. Y me da 4. 32 entre 8 son 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es 4 veces más pequeño que este triángulo. Vamos a comprobar. Quiere decir que 32 entre 4 es igual a 8. Efectivamente, 32 entre 4 y me da el lado
AC, que es homólogo con DF. Vamos con el siguiente. El DE es 24, entonces, ¿qué tendría que hacer? 24 entre 4, porque mi razón es 4, o sea que es 4 veces más pequeño va a ser este homólogo. 24 entre 4, ¿cuánto me da? 6. Entonces, quiere decir que aquí tengo 6. Perfecto. Ahora, para encontrar este de aquí, ¿qué voy a hacer? Dividir 16, que es este es su lado homólogo, 16, entre la razón, que es 4. ¿Por qué? Porque es 4 veces más pequeño este. 16 entre 4 me da 4. Perfecto. Aquí lo tenemos. Vámonos con el ejemplo número 2. Dice, calcular la altura de la torre Pemex. Si a cierta hora de la tarde proyecta una sombra de 42 metros, se sabe que a esa misma hora un poste que mide 8 metros, aquí tenemos el poste, ¿sí? Que sería homólogo a la altura de la torre, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Que esa misma hora un poste que mide 8 metros de altura proyecta una sombra de 1.5 metros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar nuestra razón. ¿Y cómo vamos a encontrar nuestra razón? Sería, ¿vemos? ¿Observan? Se forman dos triángulos. Aquí vemos el de ABC, es el triángulo que se forma con la sombra de la torre, es decir, el triángulo grande. Y entre EBC es el triángulo pequeño. ¿Qué vamos a comparar? Lados homólogos. Buscamos lados homólogos. Este es homólogo con este, pero no tenemos los valores de ambos, entonces no podemos encontrar la razón. Pero entre la base del grande, que es de 42, y la base del pequeño es de 1.5, ahí sí encontramos una razón. ¿Qué hacemos? Dividimos, ¿sí? El mayor entre el menor para obtener nuestra razón. ¿Ok? Obtenemos la razón dividiendo lados homólogos, que sería 42 entre 1.5. Y 42 entre 1.5 me da 28. ¿Qué quiere decir? Que este triángulo pequeño es 28 veces más pequeño que el grande. Entonces, vamos a comprobar. Si 1.5 es la base, entonces si yo multiplico por 28, que quiere decir que es 28 veces más grande esta base, me tendría que dar 42. Y efectivamente, 28 por 1.5 me da 42. Ahora, ¿qué quiere decir? Que si yo multiplico esta altura de 8 por 28 veces más grande esta, me va a dar la altura de X. Veamos, 28 por 8. 28 por 8. ¿Por qué 28 por 8? Porque es 28 veces más grande que este. Tengo 224. Por lo tanto, la torre de Pemex mide 224 metros aproximadamente. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 3. Calcular la altura X del edificio. Es lo mismo. Si a cierta hora de la tarde proyecta una sombra de 18 metros, se sabe que a esa misma hora un poste que mide 15 metros de altura proyecta una sombra de 12 metros. Aquí vemos. ¿Cuáles serían nuestros lados homólogos? El X con el 15, el 12 con el 18, ¿sí? Entonces, para sacar mi razón, sería 18 entre 12, ¿verdad? Y mi razón es de 1.5, 1.5 veces más. Comprobamos y decimos que 12 por 1.5 nos tendría que dar los 18 metros. Es correcto. Y para sacar este, que se tendría que multiplicar 15 por 1.5 veces, ¿verdad? 15 por 1.5 y me da 22.5. Por lo que la altura del edificio es de 22.5 metros. Sencillísimo, jóvenes. Espero que esta información haya sido de su utilidad para la resolución de este tipo de ejercicios. Cuídense mucho.
Hasta pronto.